¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación, con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz en una emisión más de su programa Frecuencia Fiscal. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Luis? Le recordamos nuestro medio de contacto, el teléfono en cabina 8387-0665, nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Le recordamos que también a través de YouTube en el canal Frecuencia Fiscal, ahí pueden ver los últimos programas. Y bueno, antes de iniciar el programa del día de hoy, ¿algunas noticias, Luis, que tengas para nuestros radioescuchas? Bueno, pues recordarle, ¿no?, que ya estamos prácticamente a 3 semanas de que concluya la emisión de facturas impresas que solo traen el RFC. Hay que recordar que a partir del 1 de enero de 2013, bueno, pues solamente deben de convivir lo que son CFD, CFDI y facturas en papel con código de barras bidimensional. Luis, es muy importante esto que comentas porque recordemos las facturas en papel tienen una vigencia de 2 años, ¿no? Y entonces los últimos, los más afortunados que en diciembre de 2010 mandaron a imprimir sus facturas, en este mes van a caducar. Entonces es muy importante, ahora sí que para todos, el que entregue y el que reciba facturas, verificar esa vigencia, ya que si no se cumple con la vigencia, no se estarían cumpliendo los requisitos de deducibilidad del gasto. Ciertamente, y aquellos que vienen imprimiendo a través de CFD, bueno, pues a través de resolución miscelánea es válido que en el próximo año 2013, bueno, pues tengan la facilidad de continuar emitiendo ese formato de CFD. Así es, y bueno, también entre los otros noticias relevantes, pues está, como ya habíamos comentado, la modificación del salario mínimo el 27 de noviembre, pues esto ha traído como consecuencia varias cosas, entre ellas que lo que es el SUA se libera un complemento que es el 3.3.7 con estas adecuaciones. El IMSS ha estado enviando un comunicado a través de correo electrónico. Aquellos que no lo tengan y lo requieran, mándenos un correo electrónico a dudas@frecuenciafiscal.com.mx y con todo gusto se los hacemos llegar. Y digo, y como recomendación, y como buenos mexicanos, yo sé que nada más hacen clic, clic, clic y nunca leen instrucciones. Hay que leer el apartado de instalación porque trae algunas complejidades, ¿verdad? Hay que cambiar la ruta de dirección del archivo a grabar y hay que hacer algunas instrucciones especiales, es decir, no está 100% automatizado en el mejor de los casos. Y también como recomendación, ese parche, bueno, pues solamente te permite capturar de manera manual los nuevos salarios mínimos vigentes a partir del 27 de noviembre pasado, es decir, el sistema no está tan automatizado como debiera. Es muy importante que hagas el parche de manera correcta, que verifiques que tengas la nueva versión que por ahí ya mencionó el contador Hugo Ortiz y que los salarios mínimos estén capturados a este 27 de noviembre pasado. Así es. Otra de las notas relevantes relacionadas con el cierre del ejercicio bueno es aquellos trabajadores que no están obligados a presentar su declaración anual, mas sin embargo opten por hacerlo, por tener deducciones personales o por algún otro motivo, pues diciembre es el mes para informar a los patrones que van a optar por presentar su declaración anual de manera voluntaria, ¿no? Y para eso hay que presentar un escrito con una redacción muy simple para efectos de cumplir con esta obligación. Así es, Hugo, fíjate, y otro de las noticias relevantes, bueno, pues la Secretaría de Hacienda presentó su nuevo equipo, su titular Luis Videgaray. Bueno, pues da el anuncio sobre el nuevo jefe del SAT, Aristóteles Núñez. Hay que recordar que el anterior jefe del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, bueno, pues fue declarado como nuevo ministro por parte de la Suprema Corte de Justicia. Correcto. Y Hugo, esto digo, pues con las reservas del caso, pero una persona de la Secretaría de Hacienda y que pase a formar parte de la Suprema Corte, si de por sí ya la tendencia en un momento determinado era a darle, como se dice coloquialmente, garrote al contribuyente, aun y cuando le asistiera la razón por cuestiones de carácter económico. De justicia. Exacto. Entonces, bueno, pues aquí habrá que ver de aquí en adelante, bueno, pues ponerle marcaje personal a todas las resoluciones de la Corte para saber, bueno, pues si van a ser reservando esto de la justicia, es decir, darle la razón al contribuyente si la tiene al gobernado o en su defecto a las autoridades tributarias.
Y Luis, y ahorita que comenta este tipo de temas, también otra noticia es que la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pues ha propuesto modificaciones a algunas leyes en materia fiscal, ¿no? Por ahí hace énfasis en ciertos puntos, como por ejemplo el periodo para interponer medios de defensa y algunas otras cuestiones, con el fin de que sea escuchada, ¿no? Y esto toma importancia porque, si recuerdan en programas anteriores que hablamos sobre los derechos humanos de los contribuyentes, por ahí comentábamos que la PRODECON era el órgano idóneo para hacer valer o ayudar al contribuyente en este tema, ¿no? Fíjate, digo, y ya finalmente, bueno, pues la Secretaría el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, José Isabel Trejo, bueno, pues informó que será hoy viernes a las 6 de la tarde cuando se haga la entrega del paquete económico 2013, que bueno, pues propiamente incluye lo que es la ley de ingresos, incluye los criterios generales de política económica, así como el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, bueno, pues este paquete básicamente otorga luz, aunque sobre si habrá nuevos impuestos o no, aunque ya se había pronunciado el secretario de Hacienda señalando que no habrá creación de nuevos impuestos. Así es. Pero pues habrá que ver modificación de los existentes. Incluso si se respeta esto de que el ISR, por ejemplo, esta tasa de ISR que vuelva a descender a partir del año 2013, porque así estaba contemplado en transitorios desde hace un par de años. Así es, esto es muy importante, pues estar al pendiente, ¿no? Porque pues ahora sí que hoy es un día crucial porque es el inicio de un nuevo sexenio en materia fiscal y veremos cuál es la tendencia, ¿no? Y bueno, Luis, ya entrando a lo que es en materia del programa del día de hoy, pues estamos ya en el mes de diciembre y el tema es relacionado con el cierre del ejercicio fiscal, ¿no? Hacer un checklist de los puntos que deben cuidar los contribuyentes para efectos de tener un cierre fiscal saludable. Yo pensé que mes de diciembre, mes de posadas, que ibas a hablar del tema, pero bueno, hablemos ahí de efectivamente el cierre fiscal. Fíjate, Hugo, muchos contribuyentes y contadores o el departamento contable, bueno, pues le presta atención ya hasta vuelta de año, febrero, marzo, el mismo marzo, bueno, pues andan viendo los números y ahí ya difícilmente, bueno, pues puedes hacer un margen de maniobra. Entonces, ¿qué es lo que estamos recomendando en este programa del día de hoy? Bueno, pues que presten especial atención y que hagan un precierre, por ejemplo, al mes de noviembre, un precálculo de tu declaración anual con todos los procedimientos que conlleva. Ahorita vamos a resaltar cuáles son los puntos más relevantes y que esto permita hacer una planeación, una estimación, una proyección de cómo pudiera cerrar los resultados de esta declaración anual 2012. Exactamente, ¿no? Y yo creo que aquí un punto importante y algo básico sería empezar con cuestiones contables, ¿no? Cuestiones contables como por ejemplo la depuración de saldos, clientes, proveedores, y a lo mejor algunos dicen, oye, pues a lo mejor eso es, si me queda tiempo, ¿no? Pero esto tiene importancia fiscal y para poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el tema de los proveedores, ¿no? Eso está relacionado con las compras. Si no tenemos un saldo depurado de proveedores, pudiera ocurrir que estemos duplicando compras o que estemos duplicando algunas deducciones de manera inconsciente, ¿no? Porque puede ser algunas empresas que hacen el pasivo y al siguiente mes hacen el pago, ¿no? Y no tienen la precaución de revisar si hay o no hay pasivo. Entonces eso puede ocasionar que la deducción se duplique y esto pues trae ocasiones o repercusiones importantes. Fíjate, y una de las sanciones bastante fuertes y errores recurrentes, Hugo, es precisamente en esta área de la provisión, es decir, el contribuyente se agarra a provisionar indistintamente todas sus cuentas por pagar. Efectivamente es totalmente válido para efectos contables, pero para efectos fiscales, bueno, pues hay que hacer una diferenciación, es decir, ¿cuáles partidas no juegan para efectos fiscales? Bueno, pues todas las cuentas por pagar, por ejemplo, que provengan de personas físicas, los cuales es requisito indispensable que estén debidamente pagadas. Por ejemplo, adquisiciones de personas morales del régimen simplificado. Así es. Personas morales, sociedades civiles, asociaciones correcto. Civiles, es decir, todo ese tipo de erogaciones a ese tipo de contribuyentes, bueno, pues es requisito indispensable que estén pagados. Si no están pagados, bueno, permanecen como una cuenta por pagar, pero nada más para efectos contables, y ese gasto no lo debes de considerar de ninguna manera como una deducción autorizada del ejercicio 2012. Exactamente. Otro de los puntos también relacionados con la depuración puede ser los préstamos bancarios. ¿Por qué los préstamos bancarios? Porque los préstamos bancarios a la hora de hacer un pago, pues hay intereses y hay capital. Entonces verificar que efectivamente los intereses estén mandando al gasto y el capital esté disminuyendo el pasivo, ¿no? Hugo, otro de los puntos también muy relevantes es el tema de los inventarios. Sabemos que es el coco de muchas empresas,
que no llevan los sistemas como lo establece la normativa fiscal, pero al final del año incluso también llevan un descontrol, es decir, que a lo mejor ese rubro de inventarios está totalmente divorciado de todo el procedimiento, es decir, que a lo mejor puede estarse incrementando y que por ahí te estés metiendo un autogol, es decir, que estés determinando una utilidad muchísimo mayor que la que realmente está ocurriendo. Entonces, el tema de los inventarios es un tema, pues también del cual puedes recurrir y revisar, depurar si a lo mejor hay partidas por ahí que están guardadas dentro del inventario y que ya deberán estar dentro del costo. Bueno, pues esta te beneficiará en tu resultado fiscal para minimizarlo. Así es, sí, ahí puede entrar la cuestión de las mermas, de los desperdicios, del inventario obsoleto, una serie de productos que a lo mejor ya no tienen movimiento y sin embargo están reflejados como parte del inventario. Otro punto relevante y que no nada más implica revisión contable, sino un análisis más profundo son las aportaciones de capital, ¿no? Esas denominadas aportaciones para futuros aumentos que a veces las manejamos dentro del pasivo, a veces las manejamos dentro del capital contable. Bueno, pues hay que ver que guarden las formalidades correspondientes, es decir, que en su momento estén reconocidas las actas de asamblea correspondientes y ya hemos dicho de manera reiterada, Hugo, que estén debidamente protocolizadas. Si bien no es un requisito fundamental en la mayoría de los casos, bueno, pues la autoridad hacendaria exige para dar certidumbre. Exacto. Ahora bien, si no lo deseas protocolizar, bueno, pues con una copia certificada, esto ya da fe, incluso hay tesis al respecto, de que ese acto, bueno, pues dio un federatario público, que hay una fecha cierta de que esto ocurrió. Exactamente, sí, estas cuestiones que a lo mejor para algunos parecerían un mero trámite, una cuestión de papeleo, la autoridad realmente les da valor a este tipo de documentos y es importante respaldarlo porque ¿cuál sería el criterio de la autoridad? Considerar esas aportaciones como ingreso, ¿no? Entonces, con las actas que menciona Luis, sería el soporte que tiene el contribuyente para demostrar lo contrario. Fíjate, Hugo, otro de los temas muy relevantes es el tema de activos fijos, que muchas de las veces se comete el error de que se adquieren, por ejemplo, dentro del paquete de papelería y demás, bueno, pues alguna impresora, algún equipo de cómputo, una laptop, y bueno, pues se va de manera indebida al rubro de papelería o viceversa. Entonces hay que hacer una revisión física de los activos vigentes dentro de la empresa y cuáles son los activos que están reconocidos de materia contable. Otro de los puntos relevantes, Hugo, es que la mayoría de las empresas, de la microempresa, bueno, pues no reconoce el rubro de depreciaciones, sino es hasta el final del ejercicio. Es correcto. Y eso te marca una distorsión. Por ejemplo, si ahorita en noviembre estás analizando tu estado de resultados y estás siendo omiso en materia de reconocimiento de la depreciación fiscal, bueno, pues pudiera ser un rubro importante si tienes unas cantidades relevantes. Otro punto importante pudiera ser el desconocer ahorita el ya inminente pago de aguinaldo, que si traes un rubro importante en recurso humano, bueno, pues eso también va a reformar el análisis de tus estados financieros. Por eso es importante retrotraerlos ahorita al 31 o al 30 de noviembre y hacer este precorte. Es correcto, también es importante, hablando ahorita de los activos fijos, aquellas empresas que deciden tomar lo que es la deducción inmediata, que esas empresas, bueno, prácticamente van a deducir una gran parte del monto del activo fijo, el 80%, 90%, dependiendo del tipo de activo fijo, que eso tiene implicaciones tanto en el coeficiente como para efectos de ISR y también lo que mencionaba Luis, una cosa es la depreciación contable, que esa sí va a proceder tal cual, más sin embargo fiscalmente la deducción inmediata es algo independiente y también tenerlo identificado para efectos de no duplicar el efecto. Fíjate, Hugo, y también uno de los errores que se vienen cometiendo de manera intermitente es la adquisición de activos fijos a través de un financiamiento, a través de un préstamo. ¿Qué es lo que hace el contador? Oye, vamos a adquirir un coche, salió de la agencia y se contrató un préstamo bancario. Es decir, para efectos de YETU, muchos contadores reconocen el pago que se está haciendo como parcialmente, deducción, a lo mejor por 48 meses. Lo cual es incorrecto, es decir, el pago para efectos de YETU, bueno, pues ya fue liquidado, es decir, la contraparte, la agencia ya recibió la totalidad del dinero y ahora lo que tienes son dos actos totalmente distintos. Uno fue la adquisición del activo, el cual fue liquidado de manera total y hay una sustitución de deudor que es con una institución. Un financiamiento, sí, que lo que tienes es un préstamo y que lo que estás haciendo es pagando el préstamo. Incluso ahí en materia de IVA, bueno, pues sería el IVA totalmente acreditable con las reservas del caso y el YETU totalmente deducible la inversión
y no querértelo guardar simetría con la mensualidad que estás erogando, ¿no? Exacto, aquí hay que tener en cuenta los montos de deducibilidad de los activos fijos y también el tipo de financiamiento, porque está el arrendamiento financiero y el arrendamiento puro. Entonces, cada uno tiene su tratamiento diferente, por eso es importante leer el contrato, ¿no? Porque incluso a veces quien ofrece el crédito confunde los términos y en materia fiscal esto es trascendente. Es correcto, Hugo. Fíjate, y bueno, pues ya hablando un poquito más en el contexto, es decir, cómo quedan cobijadas todas las deducciones autorizadas, porque en materia de ingresos el fisco te va a decir, va, aunque haya omisiones en la redacción o identificación del cliente, bueno, pues te va a reconocer como tal, como un ingreso, las partidas. Pero en el caso de las deducciones, bueno, pues siempre va a estar buscando que la forma y el fondo estén corrompidos para desconocértelo. En materia de fondo, bueno, pues debemos de verificar que tengamos el comprobante fiscal correspondiente que reúna todos los requisitos de deducibilidad. Si fue un CFD, bueno, pues debemos de tener debidamente archivado el archivo electrónico XML, que ahorita todavía es un gran dolor de cabeza. Yo creo que muchas empresas no pasan la prueba de tener identificados esos archivos electrónicos. Así es, y bueno, yo me regresaría un poquito nada más a hablar un poco de los ingresos. En el caso de personas morales, verificar cuál es el momento de acumulación de los ingresos. Porque pues tradicionalmente muchas empresas manejan al momento de facturar, pero existen otros momentos. Puede ser en la entrega del bien, puede ser al cobrarlo. Entonces, sobre todo ahorita que estamos al cierre del ejercicio, oye, si yo ya entregué el bien y aunque no lo he facturado, para efectos fiscales ya debo de reconocer el ingreso. Entonces, es importante tener cuidado con eso. Fíjate, y haciendo un análisis un poquito más profundo de esto, yo no involucraría a todas las personas morales, porque incluso nos hemos encontrado en materia de auditoría, por ejemplo, personas morales del régimen simplificado manejados a través de devengado, es decir, que están reconociendo como un ingreso del periodo lo total facturado, siendo que, bueno, pues para efectos fiscales ellos se manejan en base a flujo de efectivo y van a acumular lo efectivamente cobrado, es decir, guardan simetría con personas físicas. Lo mismo las sociedades civiles y las asociaciones civiles, que también guardan simetría en base a flujos de efectivo, para tener cuidado con esos casos. Exacto, y retomando el tema de las deducciones, pues como Luis lo mencionaba, es importante verificar que cada deducción cumpla con los requisitos fiscales, ¿no? El tema estrictamente indispensable, lo del comprobante que reúna los requisitos fiscales, validar los comprobantes, guardar los famosos XML y pues los requisitos que les apliquen, verificar que se cumplan. Y fíjate también, bueno, pues reafirmar que en operaciones mayores a 2,000 pesos, bueno, pues estos tienen que ser liquidados a través de cheque nominativo y para bono en cuenta del beneficiario. Es decir, no puedes sacar un cheque por reposición de caja chica si el documento o la factura, bueno, pues supera los 2,000 pesos de materia total, porque muchos luego cuestionan, bueno, pues son 2,000 más IVA. No, bueno, pues es el importe total de la erogación, que esta no supere los 2,000 pesos, para que pueda ser a través de reposición de caja chica. Si supera los 2,000 pesos, bueno, pues deberá ser con cheque nominativo y para bono en cuenta. Es correcto, ¿no? Y en el caso de pagos a personas físicas, sociedades civiles, la deducción procede hasta el momento del pago, ¿no? Entonces, por eso lo que Luis mencionaba al inicio de separar los pasivos, ¿no? ¿Cuáles son de personas físicas? ¿Cuáles son sociedades civiles? Para efectos de la deducción. Otro punto importante y para efectos del cierre, el precierre del ejercicio, bueno, pues es reconocer si están todas las cuotas, por ejemplo, del IMSS reconocidas, del SAR, del Infonavit, del impuesto sobre nóminas, porque luego, Hugo, resulta que cuando entramos, insisto, a revisar, resulta que el contador lo está reconociendo como un cargo al pasivo, es decir, se están generando valores negativos en el balance general y en el estado de resultados, bueno, pues no se está reconociendo como un gasto, y esto va en perjuicio del análisis y de la estimación del resultado fiscal. Luego andamos medios inquietos porque resulta que traemos unas utilidades estratosféricas, pero traemos unos errores en la contabilidad donde no se está reconociendo como una erogación o un gasto del periodo, por ejemplo, esta serie de partidas, ¿no? No, incluso yo ahí también un poquito más a detalle, separar lo que es del patrón y lo que es del trabajador, porque incluso a veces a resultados mandan todo, no diferencian lo que es del patrón y lo que es del trabajador, que quizás uno sí debe ir al pasivo y el otro no. Entonces, tener cuidado con esos pequeños detalles que al final del día hacen la diferencia. Ahora, hay que recordar que, bueno, es una facilidad también y decisión del patrón, si él quiere maximizar sus deducciones, que la cuota obrera de seguridad social, bueno, pues sea absorbida por el patrón y reconocida como una deducción autorizada del periodo, ¿verdad? Siempre y cuando, bueno, pues así esté plasmado en el recibo de
de nómina correspondiente. Es correcto, ¿no? Otro de los requisitos importantes es la fecha del documento, ¿no? La fecha del comprobante, porque aquí entramos al tema de los pasivos, ¿no? Que si yo tengo un comprobante y trae fecha, por ejemplo, del 2013, aunque hiciera referencia a lo mejor a un servicio del 2012, pues habría que ver los demás requisitos, ¿no? Porque puede ser reducible hasta el ejercicio 2013. Es correcto, Hugo. Otro de los puntos, bueno, pues es en el caso de si hubo, por ejemplo, honorarios pagados a miembros de directivos, ¿no? Que estos tienen una serie de restricciones, es decir, o condicionantes, es decir, que el importe anual de pagos, bueno, pues no supere en lo individual al máximo salario que se hubiese pagado a un funcionario de mayor jerarquía, es decir, que esté empatado con alguien que esté en el rubro de salarios. Otro de los puntos es que no sea superior al importe total de sueldos y salarios correspondiente, y otro que no supere el 10% de cualquier otra partida de las erogaciones, es decir, tiene candados, porque luego a veces, bueno, pues incluso para efectos de planeación lo tratan de poner esa partida, y bueno, pues no contemplan que tiene una serie de techos, una serie de candados, una serie de frenos, que son estos que acabamos de mencionar. Así es. También otro por ahí sería la deducción de cuentas incobrables. Decíamos, la depuración de saldos en los clientes, si realmente todo lo que tengo en clientes lo puedo cobrar o no, ya que quizás parte de eso lo puedo considerar como incobrable, y es donde entraría cuáles son los requisitos para considerar la cuenta por cobrar como incobrable. Fíjate, Hugo, a veces también nos encontramos ahí en la contabilidad, no en el rubro de clientes, sino en anticipos de clientes, algunas cantidades. Entonces, y que estas, bueno, pues por alguna circunstancia no se emitió la factura y tampoco están reconocidas como una venta del periodo. Hace un momento señalabas, ¿no?, que se debe reconocer el ingreso pues en el momento en que se recibe parcial o totalmente, se entrega el bien o se expide la factura, lo que ocurra primero. Es correcto. Entonces, en este caso, si primeramente te están otorgando un anticipo y tú lo estás reconociendo nada más en el rubro de balances, bueno, pues hay un error para efectos fiscales. Bueno, pues se debe reconocer no solamente el anticipo en un momento determinado, sino la totalidad del proyecto que esté involucrado con ese anticipo. Así es. Otro de los gastos también muy relevantes son los famosos gastos de viaje, ¿no? Que estos gastos de viaje tienen que estar relacionados con transportación, con hospedaje o con alimentación. Y aquí una de las restricciones es que sea alguien, digamos, un asalariado o alguien que esté prestando servicios profesionales, ¿no? Entonces es importante verificar que se cumplan con estas condiciones, las limitantes de cada uno de estos tipos de gastos, porque dependiendo si se erogan en territorio nacional o en el extranjero hay limitantes, y también que el fisco te dice por ahí, ok, ¿quieres deducir algo relacionado con la alimentación? Bueno, me tienes que acompañar la documentación de hospedaje o del transporte. Fíjate, Hugo, otro también punto muy importante, es decir, si ya estamos revisando todas las deducciones y demás, bueno, pues proyectar también, ahorita mencionábamos la depreciación contable, pero bueno, pues de una vez podemos correr la depreciación fiscal, podemos correr porque luego también resultan términos o importes bastante importantes del ajuste anual por inflación, que pueda resultar acumulable o que pueda resultar deducible. Bueno, pues ahí tienes un salvavidas, ¿verdad? Entonces, así es. Hay que ver ese rubro, cómo se está comportando en el año, es decir, ya tienes los 11 meses, bueno, pues el 10º mes lo puedes proyectar con los mismos importes y tener un grado de certidumbre bastante alto. ¿Y esto para qué, Hugo? Bueno, pues para detectar o estimar el coeficiente de utilidad del próximo ejercicio. Y yo iría incluso un poquito más allá. Es decir, si tus pagos provisionales que has efectuado a la fecha, bueno, pues de ISR son suficientes con la utilidad o el resultado fiscal que estás generando en este mes. Ese sería el primer punto. Y el otro sería, bueno, pues, ¿cómo nos va a quedar el coeficiente de utilidad? Es decir, si se está incrementando o si se está disminuyendo respecto del ejercicio actual. Así es. Y bueno, nada más una pequeña presión en cuanto al ajuste anual por inflación. En el caso de las aportaciones de capital que decíamos hace rato, bueno, eso está considerado como parte del capital y eso juega para efectos del ajuste anual por inflación. ¿Y cuáles son las implicaciones de esto? Bueno, que puede ser que una empresa que no tenga ingresos y a lo mejor incluso ni deducciones, pero si tiene aportaciones para futuros aumentos, va a jugar para el ajuste anual por inflación y va a causarle impuestos. Porque va a resultarle ahí un ingreso acumulado. Exacto. Entonces aquí la moraleja es, si esa es tu situación y detectas que ese capital lo vas a requerir para operación, bueno, pues mejor hacer un acta de asamblea donde se aumenta el capital, cambias el nombre a la cuenta, lo pasas como capital y te evitas ese problema. Fíjate, Hugo, ese es uno de los puntos finos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las veces dices, no, sabes que no lo protocolizo porque el notario me está cobrando una cantidad exorbitante. Pero resulta que por acá estás pagando más
cada año, porque a lo mejor ya traes 10 exacto. años o más, incluso nos encontramos empresas con esa situación y que no se analiza de manera aislada. ¿Por qué? Porque va dentro de todo el proceso. Pero si ese rubro lo aíslas, bueno, pues le pudieras decir al contribuyente, oye, mira, ¿sabes qué? Este rubro te está causando impuestos a cargo en cantidad de esto, ¿no? Es correcto, así es. Entonces, estos son los pequeños detalles que al final del día hacen la diferencia. Por eso es que insistimos tanto con todo esto, ¿no? Así es, Hugo. Fíjate, otro de los temas, por ejemplo, el caso de las pérdidas de ejercicios anteriores, es importantísimo si traes papeles de trabajo y si hubo un relevo por allí, que el contador interno se te fue y luego ya entra el otro. Bueno, pues no tratar de descansar en ese papel de trabajo porque esa pérdida de ejercicios anteriores, bueno, a lo mejor no resulta real. Es decir, de una buena vez validar que provengan, cuando menos, de las declaraciones anuales anteriores. Exacto. Y que si, por ejemplo, la pérdida del ejercicio anteriores ya te la consumiste en los primeros meses del año, bueno, pues eso fue para efectos del coeficiente de utilidad. De pagos provisionales. Exactamente, pero bueno, ¿y cuál va a ser tu realidad? Al momento de este precierre, bueno, pues desaparecen los pagos provisionales, se va contra el resultado fiscal del ejercicio real y ahora sí, a lo mejor ahí sí continúa la fórmula corriendo, es decir, las pérdidas resultan ser suficientes o a lo mejor no. Y la empresa, bueno, pues tendrá que hacer algunas acciones adicionales para, pues, tratar de empatar, que ese sería el ideal, los pagos provisionales contra el resultado fiscal del ejercicio. Así es. Y bueno, por ahí una deducción que en ocasiones a veces pasa desapercibida y siempre es una cantidad, o pudiera ser una cantidad importante, me refiero a la PTU pagada del ejercicio, ¿no? Porque esa PTU pagada, recordemos, está contemplada en el artículo 10 y no está catalogada como una deducción, más sin embargo es algo que permite restar, ¿no? Entonces, por ahí que al final del día, por aritmética, disminuyes tu pago de ISR, ¿no? Exactamente, entonces es importante tenerla en cuenta porque puede ser ahí el salvavidas que Luis mencionaba hace rato. Incluso para efectos de IETU, la parte gravable, bueno, pues también entra como parte del acreditamiento, es correcto, ¿no? Fíjate, y otro de los temas también relevantes que también se nos van es el tema del dictamen fiscal, porque puede ser una empresa que históricamente, bueno, pues nunca caían los supuestos, pero por alguna circunstancia los ingresos se dispararon y bueno, pues hay que estar monitoreando esta partida porque luego resulta que se van los años y la empresa ya tiene varios años cayendo en el supuesto. Hay que recordar que en el ejercicio inmediato anterior, en este caso el año 2012, bueno, pues los ingresos no deben de superar los 34.8 millones de pesos, o bien que no hayan tenido más de 300 trabajadores en el año, o que los activos no hayan superado casi los 70 millones de pesos. Es decir, si pasaste alguna de estas tres variables o filtros, bueno, pues estás obligado a dictaminar para efectos fiscales. Y aquí también un consejo sería también darle un vistazo a ese artículo en el código porque hay otros supuestos donde pudieran estar obligados a dictaminar. Más que complejo. Exactamente, que cuando comparten socios y una serie de cosas que dice, aunque sean 2 o 3 empresas para efectos de obligación a dictaminar, se considera como una sola y todos estarían obligados a cumplir con esta obligación. Y yo creo que pues para todos los empresarios, ¿no? Pasarle un checklist, si nos están escuchando, bueno, pues a los contadores dirán, te estás haciendo harakiri, pero bueno, pues es importante, ¿no? Que estemos cumpliendo ordenadamente, es decir, que cuando menos estén presentadas, por ejemplo, las declaraciones DIOT, que esas declaraciones, bueno, pues traen una sanción económica de cercana a los 9,000 pesos por cada declaración mensual. Por ejemplo, que si estás en modalidad CFD, es decir, en expedición de comprobante fiscal en la modalidad CFD, bueno, pues debes de estar reportando mensualmente cada una de estas expediciones de comprobantes. Y que incluso si estás en el régimen sin operaciones y por alguna circunstancia ya habías expedido CFD, bueno, pues también deberás informar mensualmente que no expediste ese tipo de comprobantes. Así es, ¿no? Y también sería un periodo para verificar la emisión de que si tus certificados de expedición de comprobantes y demás, tu firma electrónica, tu clave CIEX y todo eso está vigente porque pues este mes es el parteaguas, ¿no? Ya todos, como Luis lo comentaba, a partir del próximo año, si ahorita actualmente no estás con el CFDE, vas a empezar con el CFDI, entonces requieres tramitar tu certificado y una serie de cosas. Hugo, y no está más la recomendación y pareciera una obviedad que en materia de listados de conceptos YETU, bueno, pues ya no existe la obligación desde el año pasado de estar presentando esas mensualidades, incluso ni siquiera al cierre del ejercicio 2012. Así es, bueno, pues prácticamente ya estamos concluyendo lo que es el programa del día de hoy. Esperemos que estas observaciones, este checklist les haya servido
Y si tienen alguna duda o comentario, con toda confianza, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. ¿Hubo repeticiones de este programa? Así es, en YouTube por ahí va a estar disponible lo que es el precierre del ejercicio fiscal con este checklist. Ahí va a estar disponible. También está disponible en Fiscalia. Cualquiera de esas dos opciones estará a su alcance. Y repito, si hay alguna duda, con toda confianza, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Bueno, pues esto fue el programa Frecuencia Fiscal. Se despide el contador público Luis Alberto Padrón. Hugo René Ortiz. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.